Temas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Muy bonito miércoles tengan todas y todos ustedes que nos escuchan y nos sintonizan por el 17.1 de Jalisco TV en el sistema jalisciense de radio y televisión. Yo soy Lourdes Mireles y es un placer compartir esta charla, esta mesa con Josué Chávez. ¿Cómo has estado? Platícame cómo te ha ido. Pues mira, la verdad es que cómo me va a ir si tengo de nuevo el privilegio, el lujo de compartir esta bonita plática, esta bonita mesa contigo. La verdad estoy muy bien, en realidad estoy muy bien. ¿Tú cómo estás, Lulu? Bien, fíjate que ha sido una semana muy bonita, pero también tenemos mucho trabajo desde lo que nosotros hacemos, como ustedes saben, en una institución de las más nobles y de las que ya tiene bastantes años protegiendo a las familias más vulnerables de Jalisco. No sé si las más nobles, o sea, sí es noble, pero no sé si la gente ahí en casita cree que somos de las más nobles, ¿eh? Bueno, es que yo lo digo así porque yo sé lo que se hace ahí adentro, todo lo que se trabaja y que pues prácticamente no hay horarios. Bueno, entonces yo te tengo a ti una pregunta y esta vez te voy a robar el No, reloj yo de te arena. tenía la pregunta. No, yo de te la tengo una pregunta a ti. semana. Si tanto sabes, no, quiero por que favor. me digas, Lulú, ¿por qué la gente cree que el DIF quita niños? Ay, caray, mira, yo sí siempre lo he escuchado y yo creo que lo dice porque pues como se encargaba de los niños y como se encarga de que los niños sean cuidados en los albergues, las familias creen que ellos son los que se los quitan a las familias que los maltrataron. Entonces yo creo que tienen esa idea equivocada porque la responsabilidad del DIF es cuidar a la niñez. Y cuando dicen, ahí maltratan, háblale al DIF, porque ellos ven a unas personas que llegan y se los llevan, y al final de cuentas quien les dé el seguimiento es el DIF, y piensan que las personas que fueron por ese niño es el DIF. Pero pues, precisamente para eso estamos aquí, para decirles el por qué no el DIF quita a los niños. Entonces el DIF no quita niños. No, porque, mira, te voy a explicar. Por ahí de la década de los 70 se creó un instituto, si mal no recuerdo, es el Instituto Mexicano de Protección a la Infancia, el INPI, y nace en la necesidad de que precisamente se velara por los derechos de la niñez, desde que estuvieran bien alimentados, por si ahí recuerdan en casa los famosos desayunos escolares, fue uno de los programas con mucho éxito que inicia precisamente el cómo garantizarle a los niños que van a la escuela que pues pongan atención, porque se empezaron a dar cuenta que muchos iban sin desayunar. Entonces, a alguien se le ocurrió, ¿sabes qué? Pues vamos haciendo este programa. Y de ahí en más, este instituto empezó a adoptar más tareas y más responsabilidades, no solamente en la niñez, sino en lo que envolvía a su entorno familiar. Desde que sus padres tuvieran buenas oportunidades de desarrollo, desde que tuvieran acceso a la salud, o incluso a la rehabilitación cuando existía una discapacidad. Entonces, el DIF se empieza a consolidar como un organismo en el que sí nace para proteger los derechos de la infancia, pero, como se dice coloquialmente, cuando tú le inviertes a la infancia, le inviertes al futuro y al progreso del Estado, del país, de la nación que tú quieras. ¿Por qué? Porque esa persona que se está formando en un ambiente sano, en un ambiente idóneo, pues te va a retribuir muchísimo a tu estado porque va a ser una persona de bien, trabajadora y te va a generar una estabilidad y un progreso social. Se oye muy romántico, pero así es, mi querido Josué. Es que, y lo entiendo que esa es la historia, pero creo que tenemos que trabajar en bajar esta información hacia las personas y hacia los ciudadanos, porque en realidad, si tú te vas a redes sociales, si tú te metes a tu red social de confianza favorita y buscas DIF, el del estado que tú quieras, en realidad la conversación que tenemos en redes sociales no es positiva. Se le atribuyen tareas a DIF o denuncias a DIF que no tienen que ver con el desarrollo integral de la familia, porque se piensa que es básicamente una fiscalía de los menores de edad y de los malos padres de familia. Entonces, en realidad, pues siento que la ciudadanía
perciben nuestra institución desde lo negativo por eso, porque creen que les estamos juzgando, creen que les estamos tratando de decir cómo ser padres de familia y que les estamos criticando su método de crianza. Y fíjate, lo acabo de decir muy bien, quizá muchas personas no saben qué significa DIF. Desarrollo integral para la familia. Desarrollo integral de la familia. Desarrollo integral de la familia. Desarrollo integral para la familia. Es desarrollo integral para la familia. Desarrollo integral de las familias jaliscienses. DIF Jalisco cuida a los niños que se quedan huérfanos y para protegerlos contra el maltrato de sus papás. Sí, pues dan aparatos auditivos, dan andaderas, a veces les ayudan con despensas, trabajo social, les dan ejercicios a los adultos mayores, les ayudan para sus dientes, a veces para sus anteojos, les dan lentes para las personas. Algunos de ellos podría ser la asistencia del adulto mayor, tienen temas intrafamiliares, comedores comunitarios, entre algunos otros. Tiene los lugares de autismo, ayuda al adulto mayor y tiene lo de el acuático de natación, eso para las personas discapacitadas. Tiene apoyos para niños y niñas, apoyo en comedores, al adulto mayor, personas con autismo y creo que son todas. Bastantes. Apoyan a las familias, a personas de escasos recursos con asistencia psicológica, talleres para niños. Y en cada municipio tenemos nuestro DIF, pero Jalisco es la matriz que apoya a todos los municipios del estado de Jalisco. Y lo dijiste, desarrollo integral para la familia. Y no ha cambiado su nombre desde, te digo, mediados del 70 de la década. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no se le cambió porque efectivamente busca que no desintegra familias, no quita a los niños, sino que hace que los niños, si no están en un ambiente propicio para ellos, que donde estén ellos felices y desarrollándose plenamente, entonces obviamente los protege. Pero ¿qué pasa? En ese ínter, en que los retira por ciertas circunstancias, no es de que, ya te lo quité, se acabó el problema, no. El Hospicio Cabañas fue la primera sede del Instituto de Protección a la Infancia, IPI. En septiembre de 1963 fue inaugurado en sus nuevas instalaciones como Unidad Asistencial Eva Sámano de López Mateos y fue la señora Aída Elizondo de Gil Preciado la primera en presidirlo. En 1971 cambia su nombre a INPI, Instituto Mexicano de Protección a la Infancia y la Familia de Jalisco. Con María Luisa Bañuelos de Orozco al frente, se fomentó la paternidad responsable mediante la campaña de La Familia Mexicana, a través de la legalización de los estados civiles, logrando 7.018 matrimonios y más de 45.000 registros de nacimiento. Fue estructurada la Procuraduría de la Defensa del Menor para garantizar la atención multidisciplinaria a la niñez víctima de delito. Operaron las primeras 10 escuelas para madres y padres de familia y 7 centros de orientación familiar con la colaboración de psicólogos, docentes, trabajadores sociales y abogados. Se crea el Departamento de Trabajo Social para la correcta aplicación de programas sociales, así como el de desarrollo comunitario para impulsar de manera intensiva los huertos familiares, llegando a 60.000 promovidos en los 124 municipios de Jalisco en el año de 1975. El 10 de febrero de 1977, amplía su operación y nace el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, con acciones encaminadas a procurar el bienestar de la infancia, la familia y la comunidad. También se interviene con las familias para que entonces o mejoren esas condiciones y si no están en la disposición, pues obviamente ya entran otras instancias y otro tipo de decisiones donde ya el niño, hay un concepto muy importante, es velar por el interés superior del niño. El niño está sobre todas las cosas. Si el niño no está bien en ese lugar,
Entonces se le tiene que elegir un lugar en donde sí esté bien, en donde sí tenga el acceso a los derechos de salud, de educación, de cultura, ¿por qué no?, de esparcimiento, donde pueda jugar, donde pueda él ser niño y no adoptar otras responsabilidades que no le tocan a su edad. Y claro que probablemente las personas que necesitan este acompañamiento, asesoramiento de cómo dar una mejor atención a sus familias y a sus hijos, sea solo por cuestión de desconocimiento, falta de cultura en algo, en lo que quieras, hasta a lo mejor hasta de nutrición, los que no saben cómo darle de comer a sus hijos de manera correcta porque nadie les enseñó, porque nadie nos ha enseñado, sobre todo para tener tu familia. Existen escuelas para padres, yo creo que todavía al día de hoy en todas las escuelas se ofrecen escuelas para padres porque de verdad nadie les enseña. Exacto. Y se vale. Incluso yo recuerdo cuando yo estaba chiquito, un chiquitinillo, me tocó ver una... Hace no tan poco. Bueno, no muy bien, no diremos la verdad. No diremos la edad, pero me tocó ver una campaña muy interesante, pero que yo tenía, no sé, como 10, 11 años y dije, necesitan que les digan esto, los papás necesitan que les digan esto. Era una campaña en video, eran comerciales en televisión abierta, donde se les explicaba a los papás que tenían que tratar a todos sus hijos por igual. Y ponían una mamá que a un hijo le servía más sopa y a uno menos sopa. A un hijo sí lo subía al camión escolar, como lo ayudaba a subir la mochila y al otro no. Y él decía de que no discrimines entre tus hijos, trátalos por igual. Y yo pensé, pues, ¿sí? O sea, ¿qué tan necesario es una campaña de esto? Y es que a veces es eso, a veces en realidad desconocemos de qué contexto vienen las personas y probablemente sí tienen que tener un asesoramiento y un acompañamiento para darles un trato digno y justo a sus hijos porque nadie les enseñó, o a veces ni siquiera nadie les dio a ellos un trato justo y un trato digno. Y de ahí viene. Efectivamente, adquirimos como sociedad patrones repetidos, que se arraigan, unos muy, muy arraigados, en donde hace 50 años el modelo de crianza era, pues te reprendo, pero las dinámicas de las familias eran totalmente distintas. Por lo regular había una mujer que era la mamá y estaba las 24 horas al cuidado de las hijas y de los hijos. Y había un papá que era proveedor. En el modelo convencional, porque era pues, la situación que en ese momento se estaba viviendo. Pero actualmente la dinámica social nos ha llevado a... Entre las prisas, pues leo un tutorial. Entre las prisas, a ver cómo le hago, cómo lo educo, o le doy este material a mi hijo mientras yo estoy haciendo trabajo de home office, por ejemplo. O sea, son varias dinámicas y momentos muy distintos en los que quizá se pierde esa atención o los cuidados que se le está dando a la niñez no son suficientes. Existe otro término, la omisión. A veces los papás creen que van bien, pero pierden en el camino el rumbo o la brújula y empiezan a decir, bueno, es que me voy a trabajar y desatiendes todo lo que el niño te requiere o te demanda. En una ocasión a mí me tocó, para que usted que está en casita probablemente no sabe, yo también me dedico a ilustrar, pintar, soy una persona muy autodidacta en ese sentido, y en alguna ocasión me tocó darle un taller a niños sobre muralismo, y les explicaba que muchos muralistas comunican necesidades que ven en su entorno y en su sociedad a través del arte. Y entonces nos puse a estos niños a ilustrar cosas que ellos veían necesarios en su sociedad o en sí mismos. Y la verdad es que hubo respuestas genéricas, como siempre, pues los niños escuchan en la escuela y les dicen qué necesita la sociedad, y pues claro que la ponían como no tirar basura, el bullying es malo, pero había niños que ponían cosas como, un niño puso, necesito sandalias para estar en mi casa porque me caigo constantemente cuando el suelo está mojado. O una niña, por ejemplo, puso, necesito un espacio donde yo hacer mi tarea porque no hay un espacio silencioso donde yo me ponga a estudiar, por lo tanto, me tardo más en hacer mi tarea o no le termino de entender. Y son cosas que no es que los papás sean malos, solo pues no lo saben, no saben que les está faltando esos detallitos mínimos para darles una buena calidad de vida a sus hijos por completo. Exacto, son cuestiones tan simples que a ellos les genera un conflicto. Y ahí la importancia de cómo el papá tiene que ser el proveedor de esa protección, pero sobre todo de esa atención para que ellos no se sientan como que, híjole, sí está padre, pero no tan padre. O desprotegidos. O desprotegidos. Y exactamente el tema de hoy es la protección de la niñez. ¿Quién la ejerce? En primera instancia, que debemos saber quién la ejerce y quién la debe ejercer. Y cuando los responsables, que son las familias, no la ejercen, entonces, ¿cómo entra
todo un sistema para decir, bueno, vamos a trabajar para que ese niño no resienta esa ausencia. ¿Te parece? Me parece. Vamos a tener una invitada de lujo. Vamos a una pequeña pausa en casita, por favor. Si está desayunando, pues ahí quédese un ratito haciendo la sobremesa con nosotros. No nos tardamos, es muy breve. Estamos aquí en Jalisco TV. De corazón. De corazón. Continuamos aquí en De Corazón y como les habíamos dicho, tenemos a una invitadaza de superlujo porque ella nos va a platicar todo lo que se hace en Jalisco a favor de las infancias. Sandra Treyes, bienvenida. Muchas gracias. Josué, tú, en backstage estábamos platicando y pues obviamente el tema que hoy nos atañe, la verdad, es uno de los más importantes. Porque, pues como decíamos, en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se vela por lo más preciado que tenemos. Así es. Fíjate, justo, sí es un tema muy controversial porque en redes sociales, en lo que he mencionado en otros programas, nosotros tenemos que ser conscientes que lo que pasa acá abajo entre nosotros, entre personas en la calle, sí se ve muy influenciado por lo que se platica en estas aldeas globales, en estos foros, que a veces son cosas que nos afectan, pero que ni siquiera están pasando cerca de nosotros y nuestros contextos. Y el tema de proteger a la infancia es un tema que todo mundo utiliza, de la adscripción conservadora, lo que quieras que seas, todo mundo habla de proteger a la infancia. Pero en realidad no se habla de qué la están protegiendo exactamente, ¿no? Y organismos, por ejemplo, como la Procuraduría de Protección para Niñas, Niñas y Adolescentes, ¿lo dije bien? Sí. Mega, lo dije bien. Siento que se le pasa muy como, se le omite mucho y no se les pregunta en realidad cómo se les protege y de qué se les tiene que proteger. Se piensa que se les tiene que proteger de lo que ven en el celular, que se les tiene que proteger de personas que tienen otras intenciones con los niños y es como si todo fuera una conspiración, pero no se les incluye justo a los procuradores de la niñez en la conversación, que se diga en realidad cuándo sí intervenir y cuándo no, cuáles son los riesgos que tienen, qué son los derechos o cuáles son los derechos que se les tiene que pues asegurar a las infancias y sobre todo cuándo sí se puede intervenir y cuándo no, porque quienes más dicen que tienen que proteger a las infancias son los padres de familia, que te dicen esta frase icónica y la dice todo el mundo, con los niños no. Exacto. Y con los niños no, y con los niños no se metan, pero en realidad están hablando de que no quieren que nadie les diga qué hacer con sus niños. Y eso a mí me parece más preocupante, la verdad. Entonces, Sandy, ¿tú cómo te enfrentas ante esta postura de los padres de familia que te dicen, yo sabré, es mi niño? Sí, bueno, pues justamente no es que nosotros como Procuraduría les digamos a los papás qué hacer y qué no hacer con sus hijos. Nuestra principal función desde la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es la protección justamente y restitución de sus derechos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Por medio de vinculaciones con las instituciones. Nosotros argumentamos medidas de protección en donde establecemos cuál derecho está vulnerado y cómo lo vamos a restituir, con ayuda de qué institución lo vamos a restituir y cómo vamos a seguir ese camino, ¿no? Y hablando de los derechos, platícanos, porque a veces creemos que lo sabemos, de que sí, los niños tienen derecho a bla, 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 pero ¿cuáles son hay una lista larga, ¿no? Pero ¿cuáles son los básicos que no, así como quien dice, inamovibles, que se tienen que garantizar sí o sí desde que nacen? Por ejemplo. Su derecho a la identidad, derecho a la salud, derecho a vivir una vida libre de violencia, derecho a la educación. Son una lista larga, como tú lo decías, y esa lista no solo es lo que está ahí, sino que son enunciativos los derechos, más no limitativos. ¿Eso ¿sí? qué quiere decir? Que no solo me voy a basar en el, por ejemplo, en el artículo que me establece en la Ley de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, que si me habla de 10 derechos, solo son únicamente esos derechos del niño. Vale. ¿Sí? A eso se refiere. Oye, y por ejemplo, cuando hablamos de la Procuraduría y que dices, me acerco a las, bueno, hacemos esa vinculación con las instituciones, cuéntanos cómo está el organigrama, por así llamarlo, porque en el bloque pasado decíamos, el DIF, desde que nació tenía como esta vocación de cuidar a la niñez. ¿A partir de cuándo se genera una procuraduría y cómo está toda esta organización operativa?
La estructura como tal de Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Jalisco surge a partir del año 2016. Si bien es cierto, anterior a este año había direcciones que pertenecían al mismo sistema DIF que trabajaba el tema de protección y atención a los derechos de los niños, ¿no? Pero a partir del año 2016 en el estado de Jalisco entra en vigor la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el 2014 entra a nivel nacional. Con la creación de esta ley, entrando ya en vigor, es como se crea esta Procuraduría, y en esta misma ley se establece que también deberá de haber delegaciones institucionales de la Procuraduría, y es como empieza a florecer y a crecer la Procuraduría a la par de sus delegaciones. ¿Y las delegaciones, quiénes las conforman? Las delegaciones institucionales, conforme a la ley, nos habla de que a fin de desconcentrar el trabajo de la Procuraduría Estatal, cada municipio del estado de Jalisco deberá tener una delegación institucional dependiente del sistema DIF, que tendrá las mismas facultades de la Procuraduría Estatal, a excepción de algunas que son solo específicas de la Procuraduría y podrán operar conforme a su población, que es la protección y restitución de los derechos de los niños. Actualmente en el estado de Jalisco contamos con 41 delegaciones institucionales. Y esas delegaciones es como, para así llamarlo, es como una sucursal de la Procuraduría Estatal, pero a nivel municipal. Así es. Su trabajo, o sea, todo lo que le pase al municipio de San Juanito de Escobedo es obviamente responsabilidad de esa delegación en torno a protección de la infancia. ¿Algo así? Así es. Por ejemplo, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, cada una de estas delegaciones atiende lo que corresponde a su municipio, a su territorio y su población. Muy bien. Oye, Sandy, y una pregunta, hace ratito comentabas, ¿cuándo decías algo de medidas de protección? ¿A qué se refiere una medida de protección? Bueno, la medida de protección, hay dos tipos de medidas de protección. Estas medidas de protección son acciones que conforme a la ley, tiene la facultad de ejercerlas la Procuraduría y sus delegaciones. Estas medidas de protección, como yo te decía, son dos, son urgentes y especiales. Las urgentes las dictamos, tenemos la facultad de dictarlas cuando corre peligro la vida, la seguridad y la integridad de una niña, niño o adolescente. Muy bien. ¿Sí? Y las especiales es para restituir un derecho. Igual, para entenderlo un poquito más claro, si corre peligro la vida, voy a dictar una medida urgente, que es lo que te decía, vida, seguridad e integridad. No sé, vamos en la calle, algo sencillo, nos encontramos a un niño de 2 años solo, ya rastreamos dónde está, ya intervino la policía, no hay ningún familiar, no hemos ubicado a nadie, y entonces que nos dicen, oye, ¿sabes qué? El niño está aquí, ¿no? No sabemos nada, solo, ya hicimos una búsqueda, ¿qué hacemos? Oye, pues no lo podemos dejar en la calle, ¿no? No se puede quedar ahí, no podemos cerrar los ojos. ¿Qué hacemos? Dictamos una medida de protección, que es un documento donde nosotros como Procuraduría o delegaciones establecemos que hay un riesgo. Ahí está el riesgo, porque se va a quedar solo en la calle, no lo puedo dejar ahí. Donde digo, está solo en la calle, lo tengo que resguardar en tanto resolvemos su situación, en tanto aparece, porque no sé qué pasó, aparece mamá, papá, algún familiar. Ese es un ejemplo de una medida urgente. Y esta medida urgente nosotros la tenemos que presentar ante un juez especializado. No solo la dictamos de manera unilateral, sino que este juzgado especializado nos la valida, nos dice, sí, todo lo que tú me estás argumentando es válido para que puedas resguardar al niño en tanto se resuelve su situación, me la modifica, que quiere decir esto, sí está bien, pero hay que hacer este ajuste, o me la niega. ¿Qué es esto? No tenías elementos, ¿no? Para poderlo hacer. O sea, la regresa y puedes trabajar en otra opción, pues. En otra opción, pero pues obviamente si estamos detectando que es riesgo, tenemos que presentar todo el sustento. Muy bien. ¿Sí? Y una medida especial es para restituir un derecho en donde en ese momento no hay un riesgo inminente. ¿Qué puede ser? Pues cuántos niños, niñas o adolescentes no hemos visto que no tienen un registro de nacimiento, su acta de nacimiento.
porque los papás perdieron algún documento, porque se les pasó el tiempo, por cualquier X situación no se ha registrado. Y entonces, como ya pasó el transcurso en el que se puede hacer un registro ordinario, pues tienen que acudir a nosotros a restituirle ese derecho. Nosotros emitimos un documento donde establecemos cuál es el derecho que está vulnerado y empezamos a hacer vinculaciones y articulaciones con otras instituciones. En este caso y en este ejemplo, con el registro civil. Y le decimos que tenemos que restituir el derecho de este niño, niña o adolescente a la identidad. Y muy importante, porque la identidad, imagínate, es como que dice, lo que no se nombra no existe. Y si no está el niño, imagínate todo lo que se viene, no va a la escuela, no tiene sus vacunas, quizá, quiero creer, o todo conforme vaya pasando el tiempo, porque pues no es visible ante las autoridades y todo el aparato, ¿no?, de servicios. Así es, en general se viene como cascada. La vulneración de un derecho casi siempre nos lleva a otro y a otro. Entonces, lo que hacemos nosotros es un diagnóstico de cuáles son los derechos vulnerados y sobre ese diagnóstico empezamos a hacer este plan de restitución de derechos, que también es un documento que plasmamos y decimos, no tiene vulnerado su derecho a la identidad, ok, lo enlistamos, cómo lo vamos a hacer y a qué autoridad le vamos a pedir que lo realice. Porque yo como Procuraduría no hago ese registro como tal, la autoridad competente es el registro civil. Y nos vamos articulando y vinculando. Y van supervisando pues que se vaya cumpliendo. Pues mira, antes de irnos al corte, quiero retomar el tema con el que iniciamos el programa. ¿Qué pasa o por qué se genera la idea de que el DIF quita niños? Entonces, ¿cómo entra la Procuraduría? ¿Qué te parece si regresando del corte nos aclaras? Porque de verdad esto es una bola de nieve que se está haciendo grande. Van a hacer examen y no estoy listo para nada de esto, ¿sabes? Exactamente, entonces en casa para que sepan realmente la función tanto del DIF como la Procuraduría y por qué y en qué casos los niños son retirados de su hogar. ¿Te parece? Vamos a una pequeña pausa, es breve, no le cambie. De corazón. De corazón. Pues ya regresamos a De Corazón y pues de corazón que me tienes aquí con el alma en un hilo, Sandy, porque decíamos, el DIF no quita niños, pero entonces, ¿qué pasa cuando los niños son retirados de su hogar o su familia? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? Sí, claro, ese es como el tabú que se tiene, ¿no? La imagen de DIF quita niños. Yo siempre lo digo, el DIF no quita niños. Nuestra función es la protección y la restitución de los derechos. Cuando dictamos una medida de protección urgente es porque hay obviamente una necesidad extrema de poderlo resguardar. Muy bien. Entonces es cuando ya sea la Procuraduría de Protección que dicte una medida de protección, cuando hay algún derecho grave vulnerado o cuando la Fiscalía determina que es necesario que el niño sea retirado de su entorno familiar por la probable comisión de un delito. Cuando es retirado, ¿quién los retira? ¿Es dependiendo a un reporte de la ciudadanía? ¿Cómo se interviene? Pueden ser varias vías. Lo que te comentaba ahorita, por ejemplo, en el tema de fiscalía es porque hay la probable comisión de un delito. Es importante aclarar que nosotros como Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes no perseguimos delitos. Quien persigue los delitos es la Fiscalía, en este caso el Ministerio Público. Esa puede ser una vía como nos llegan a nosotros los niños. ¿Cómo es? Y podemos decir, bueno, pues ¿cómo es eso, no? Si tú no persigues delitos y cómo cayó esta situación contigo. La Fiscalía, por ejemplo, hay una situación de un probable maltrato, Fiscalía interviene, determina que hay riesgo, asegura a la persona menor de edad. En ese momento no hay alguna red familiar que se pueda hacer cargo y Fiscalía nos da aviso a nosotros y nos dice, esta persona menor de edad queda a disposición de ustedes. Ustedes se vuelven sus representantes en suplencia. ¿Por qué? Porque los papás en este momento no se pueden hacer cargo. Ahí es como nos llega una situación así, ¿no? Otra puede ser que haya la vulneración grave de algún derecho, lo que platicábamos hace ratito, y que no exista un delito, porque eso puede pasar. No existe un delito, pero hay la vulneración grave de un derecho, y es cuando nosotros dictamos este tipo de medidas de protección urgente y resguardamos a los niños. Nuestra última opción es el albergamiento. Siempre tratamos de buscar redes familiares
para poder reintegrarlos antes del albergamiento. Y es como decías, que a lo mejor no hay un delito porque los derechos que están dictados no lo limita a que solo sea eso lo que se les puede vulnerar, sino que puede haber como otras extensiones. Yo quisiera ahorita que pudiéramos platicar sobre justo cómo puede ser que se le vulnera un derecho que a lo mejor no está tan establecido, algún ejemplo, para que allá en casita, porque siento que aquí pues a lo mejor ya estamos un poquito más familiarizados con el tema, pero para bajarlo a las personas que tengan ejemplos, porque por ejemplo a mi generación, la gente de allá, usted sabe que amenazábamos a nuestros papás con que le íbamos a marcar al DIF, porque nos estaban vulnerando nuestros derechos. Porque nos estaban dando nalgadas o me estaban castigando la tablet. Ajá, entonces, ¿a qué se refiere? O sea, como algún ejemplo ya aplicado de cuando tienen que intervenir. O sea, yo sé que hay ejemplos muy drásticos y creo que en eso no necesitamos pues tal cual que nos lo expliquen, pero algún caso en el que a lo mejor es una cosa especial o extraordinaria que no está enunciada y que se tenga que hacer algún tipo de intervención. A lo mejor no albergamiento, porque dices que pues es la última instancia, pero de algún otro tipo, pues. Pueden ser dos, lo que veníamos insistiendo, una situación grave y riesgo. Nos llega un reporte vía telefónica, vía correo electrónico, donde nos dice, oye, ¿sabes qué? Los vecinos nos hemos dado cuenta que hay un niño que está solito todo el día, ¿no? Y que llora en su casa, que es el que nos pide alimento, no vemos a nadie que esté a cargo, lo hemos visto golpeado y hay una situación de riesgo, ¿no? Vamos, hacemos el acercamiento al domicilio y si nos damos cuenta que hay una situación de riesgo, nos coordinamos con Fiscalía, si el niño podemos tener acceso a él, porque obviamente en algunas ocasiones la puerta está cerrada, no podemos ingresar. Si el niño está en ese momento afuera, vemos cuál es la situación, damos aviso a Fiscalía y aseguramos y nos coordinamos con ellos y presentamos la denuncia. Esa pudiera ser una situación de riesgo. Otra pudiera ser que cuando no es de riesgo, pero es de restituir un derecho, no sé, quiero inscribir a mi hijo en la escuela porque por las condiciones donde yo vivo, mi situación es la única escuela al que yo lo puedo llevar porque a lo mejor estoy enferma, no puedo caminar más y no le podemos vulnerar al derecho, pero resulta que la escuela me dice que ya no hay lugar y que no, y que entonces se tiene que trasladar, no sé, es un ejemplo, a media hora de distancia. Y la señora dice que no lo puede llevar por diversas situaciones. Entonces lo que hacemos es nos acercamos con la Secretaría de Educación para dictar esta medida de protección, que no se le vulnere el derecho a la educación, porque si le cortamos ese acceso, entonces van a venir en cascada más derechos. Claro. Y pues fíjate qué interesante, porque decimos que hay tantas situaciones que a veces las obviamos y las dejamos pasar por alto, pero cuando me llamó la atención esta parte que dices, la última instancia es el albergue, pero a veces te vas a las noticias, te vas a las redes y hay muchísimos niños en albergues. ¿Cuántos niños institucionalizados tienes en este momento en promedio? Actualmente en todo el estado de Jalisco hay 2.600 niños en centros de asistencia social. Y esto es una cifra alta, por lo que veo. ¿Qué te parece si escuchamos el testimonio de una chica que desde que ella recuerda está en un albergue? ¿Te parece? Escuchemos. Y estuve en 3 casas hogares desde chica. Y en 7 corazones vivo con mi hermano y con mi hermana. Ya es una iniciativa que ya tiene, pues ahora sí que muchos años. Pero aquí en este centro tiene como 1 año, 3 meses. No traíamos expectativa y tampoco se nos ha hecho complejo. Me inscribí a maquillaje porque me gustaría aprenderme a maquillar y poder a maquillar a personas. Y también porque siento que eso me va a funcionar para que no salga del albergue. Están atentos, aunque tienen diferentes capacidades, y a todos los manejamos por igual, ¿eh? Entonces ellos ya ahorita ya saben hacer como las preparaciones de piel correctas, paso por paso. Me siento bien, alegre y me siento bien a gusto con mi maestra y también con mis compañeros. Me gusta mucho platicar con ellos. Su evolución, la verdad que ha sido muy favorable y ahorita ahora sí que es de las alumnas que están más destacadas en el grupo. Que incluso si llegara yo a faltar, por ejemplo, ella es una alumna de las que nos podría echar la mano a estar inspeccionando la clase. Ya cuando veamos que ella está totalmente preparada, ya se podrá pasar al área de peluquería, de colorimetría, de barbería. Ahora sí que vamos ahí poco a poco. Por ejemplo, mi hermano trabaja en motos y a él le interesó muchísimo porque él es mucho de mecánico.
Me gustaría que después ganar como dinerito, tener un trabajo de lo que a mí me gusta y poder salir adelante. Sin los patrocinadores, sin los maestros que regalan su tiempo y sin los alumnos, pues no sería posible que ellas aprendieran ni pudieran salir al mundo. Irme a una casa que yo consiga junto con mis hermanos. Por eso yo y mi hermana nos estamos buscando como un trabajo para podernos ser independientes y ya no estar en una casa hogar. Entre que ayuda el gobierno, entre que los alumnos ponen de su parte y entre que nosotros como maestros ayudamos pues socialmente, ¿no? Damos amor, damos nuestro conocimiento, nuestro tiempo, verlas cómo se van contentas con sus maquillajes, con sus pestañas, con todo lo nuevo que ellas van aprendiendo, eso nos llena mucho a nosotros el corazón. Pues muy interesante esta chica que tiene todos los deseos de seguir desarrollándose, sin embargo, sigue institucionalizada. Sandy, ¿qué factores intervienen para que una persona dure muchos años en un albergue? Principalmente porque no hay redes familiares. Okay. Como te lo platicaba hace ratito, la última opción es poder albergar a una niña, un niño y adolescente. Y esto lo hacemos cuando no hay una red familiar que pueda hacerse cargo. No es solo levantar la mano, sino es que tenga todas las condiciones para poder tener su cuidado de esta persona. Entonces, si no hay alguna red familiar que se pueda hacer cargo, entonces es cuando pasan tiempo en el albergue. Es una medida que debería de ser muy corta. Y por ejemplo, ella con sus dos hermanos, si bien es cierto, tiene una discapacidad leve, intelectual leve, ella tiene un deseo de salir. ¿Hay momentos en que se dan los egresos en los albergues y bajo qué circunstancias? Sí, se trabaja proyecto de vida, sobre todo cuando ya son adolescentes, vemos que no hay posibilidad de reunificarse con su familia y obviamente ellos van a seguir creciendo y necesitan tener un proyecto de vida, ¿no? Ya sea educación, trabajo, capacitación, y lo vamos haciendo en conjunto con ellos conforme a sus habilidades. Perfecto. Fíjate que es muy interesante conocer los alcances que como Procuraduría ustedes tienen, porque pues dicen, bueno, quitaron a los niños, pues ahora se hacen cargo de ellos, pero entonces ya interviene un plan, como tú decías, de restitución diseñado a la medida de la niña o el niño o del adolescente. Así es, cada uno es en específico a su historia, a sus necesidades, no lo podemos generalizar. Y en este plan de restitución obviamente incluimos a la familia cuando así es necesario, porque nuestra intención es que pueda ser reunificado en un entorno seguro. Perfecto. Claro. Yo tengo una duda, que esto lo empezamos justo platicando este tema, diciendo que se tiene esta mala concepción de que el sistema DIF quita niños y que protegen a la familia y de dónde viene el sistema. Tú como procuradora, siendo parte del sistema justo de que son representantes también judiciales, me decías. Somos representantes en coadyuvancia. Ah, ok. ¿Eso a qué se refiere? Bueno, pues que ayudamos a las autoridades a representar a los niños en los procesos judiciales, administrativos y penales. Por ejemplo, un caso muy rápido y sencillo es cuando los papás se están divorciando, ¿no? Okay. Pleito común, papá, mamá se están peleando, ellos ya no se quieren ver y con tal de no verse, ¿sabes qué? Acordamos que me des 2 pesos para la pensión alimenticia, ya te firmo, no te vuelvo a ver y yo ya no quiero ver, o sea, no tengo tema con las convivencias, ya, fírmale, ¿no? Y ambos dicen, con tal de no volvernos a ver, en un caso extremo, le firmamos. Y entonces el juez lo revisa ese convenio que ellos hicieron y dice, ¿sabes qué no? ¿Y dónde están los derechos de los niños? Y en todos los temas que tengan que ver con niños nos mandan a hablar. Nosotros lo revisamos y decimos, no, es que no es derecho de los papás y no es a conveniencia de los papás. El derecho del niño es tener convivencia con sus papás siempre y cuando no haya riesgo, no es el derecho de los papás. Y lo que le estás dando, 2 pesos, pues no alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Pero no debería el sistema velar en general, o sea, ¿por qué? O sea, y esto a lo mejor nos queda de tarea ahorita antes de que vayamos a corte, ¿por qué existe un organismo que tenga que velar esto? Como, no sé, siento que debería ser sentido común, ¿no? Incluso de los servidores públicos en general en todos los procesos, si ven un menor de edad, pues está al pendiente de eso. Pero vamos a quedarnos eso de tarea.
Sí. Ahorita nos vamos al corte rápido. Y no solamente los servidores públicos, es hasta sentido común del propio papá o de la mamá que dices, no son mis intereses, es lo que el niño necesita, como hemos hablado en infinidad de ocasiones, en donde los derechos de los niños están sobre todas las cosas, literal. Vamos a una pequeña pausa porque lleva en el último bloque, le vamos a decir qué hacer cuando usted sea testigo de una vulneración de derechos ante una persona menor de edad. No le cambie, volvemos, es muy breve. De corazón. De corazón. Pues ya regresamos y el tema es muy, muy interesante porque teníamos una duda en el aire, Josué. Hay que retomarla, por favor. Claro que sí. Pues mira, justo antes de salir a corte, yo mencionaba que me parece importante que recalquemos el por qué como sociedad, como sistema, creamos una institución que velara por los niños, porque como ya hemos dicho varias veces en este espacio, es responsabilidad de todos proteger a los niños. Yo por ahí he escuchado que al final el sistema de protección de las niñas, niños y adolescentes somos todos. Entonces, ¿por qué, si somos todos responsables, si no queremos nadie que se metan con los niños, por qué tuvimos que crear una institución solo destinada a eso? Pues justamente pues porque los derechos principalmente van progresando, ¿no? Conforme va transcurriendo el tiempo y sobre todo porque los niños quedaban hacia un lado y todo se veía desde un punto de vista adultocentrista, ¿no? Como lo que explicaba ahorita del divorcio. Con tal de nosotros estar bien, entonces pues no importa si los niños ven o no ven a sus papás. Entonces, parte de esto fue ir progresando en la protección de los derechos de las infancias. Ok. Y sobre todo, Sandy, ¿qué es lo más importante? Tú ya nos decías que obviamente lo retiran de un peligro inminente o restituyes un derecho que está siendo vulnerado. Entonces, como sociedad, ¿qué papel nos toca jugar? Por ejemplo, si yo voy por la calle o si sé que a lo mejor un vecino, hay una persona menor de edad en donde un derecho o él en su integridad está siendo vulnerado, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso a paso? Para no quedarme de brazos cruzados porque somos tan egoístas y decir, bueno, pues no me meto en broncas y que se las arreglen. ¿Qué hago? Es bien importante, ¿no? Sobre todo visualizar que si hay una situación en donde se esté generando la probable comisión de un delito y lo estamos viendo en ese momento, es importantísimo llamar al teléfono de emergencias, al 911. ¿Sí? Si es una situación de una vulneración de derechos en donde lo que hablábamos hace rato, a lo mejor no está comiendo bien, hay una situación de un no registro, poderse acercar ya sea a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado o a su sistema DIF municipal. Claro, lo que le quede más cerca. Así es. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, si yo quiero hacer un reporte anónimo porque efectivamente quizá el entorno donde el menor se está desenvolviendo es muy agresivo y a lo mejor hasta yo puedo salir afectada, ¿qué tengo que hacer? Nosotros en la página del sistema DIF tenemos un apartado para poder presentar reportes de manera electrónica y no hay ningún problema que sea anónimo. Solo les pedimos tener datos concretos, sobre todo de domicilio, para saber a dónde debemos acudir, domicilio y circunstancias de tiempo, modo y lugar, qué es lo que está sucediendo, para tener un contexto más grande y saber cómo vamos a intervenir. Entonces vamos a poner aquí la liga de ese vínculo en donde es reporte de maltrato infantil. Sí, así es. Oye, y por ejemplo el tiempo de respuesta, ¿cómo lo están ejecutando? ¿Es rápido, es inmediato? Porque si yo hago un reporte anónimo, ¿cómo en cuánto tiempo lo atienden? Ok, si es una situación de inminente riesgo, insisto en que es necesario que se llame al 911. Okay. Si es un tema de vulneración de derechos, tiene que ver precisamente con el diagnóstico y el plan de restitución. Muy bien. ¿Sí? Porque depende del derecho vulnerado, es como se van a ir vinculando con las instituciones. Si es un derecho que ponga en peligro su vida, la seguridad o la integridad, es de inmediato, a la brevedad. Pues ¿sí? Definitivamente creo que para poder formar parte de este sistema que protege a los niños, todos tenemos la responsabilidad de ejercitar el sentido común y de saber justo cómo accionar cuando vemos riesgos, ya sean inminentes o que hay algo que se le está vulnerando al niño. En este caso, de verdad les instamos allá en casita a que si usted está cerca de un caso así, tome toda esta información, apropiésela, quédesela
y siempre manténganse abiertos a que a lo mejor tu visión del mundo como adulto no es definitivamente la visión o lo más importante, sino también pues justo proteger siempre los derechos y la dignidad y calidad de vida de los más vulnerables, que en este caso la verdad siempre van a ser los niños primero. Y sobre todo, ¿sabes qué? Si yo pudiera dar un consejo, y ahorita te voy a pedir a ti una recomendación para que se la lleven en casita y que la tengan en la memoria, es siempre escucharles. Híjole, de verdad, si se da el tiempo de en un momento del día sentarse a platicar y conversar realmente con una niña, niño, adolescente, les aseguro, híjole, que se van a ir como recargados de pilas, porque platicar de un tema, de una necesidad, de un gusto, de algo que realmente le interese al niño que tiene cerca a usted, créame, es una experiencia que la va a repetir más de una vez en la semana. Sandy, ¿qué recomendación le haces a las familias, a todos los que nos ven? Pues principalmente invitarlos a que este sistema de protección es de todos. No solo corresponde a las instituciones, sino a las familias, a las escuelas, a los medios de comunicación. Todos somos responsables de nuestras infancias. Exacto. Y pues no hay que cargarle la balanza nada más al gobierno, hay que ser todos los protectores de la niñez. Y mantenernos sensibles, abiertos a aprender siempre de otras maneras de ver el mundo. Y bueno, pues ya hemos aprendido mucho de ese tema. Muchísimas gracias a nuestra procuradora. La verdad es que es todo un privilegio aprender de gente experta. Y pues ya hemos aprendido mucho de este tema. Por desgracia, el tiempo es nuestro peor enemigo. Pero nos vamos a quedar aprendiendo un poco más en esto que se llama rutas y raíces. Muchísimas gracias, Lulu. Muchísimas gracias, Sandy, por acompañarnos. Y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Recuerde, estamos de corazón al ladito de usted. Nos vemos el siguiente miércoles. Tequila no solo es un destino, es un viaje al origen de un pueblo que convirtió el agave en oro líquido. Cada gota simboliza el esfuerzo de los jimadores, quienes cada jornada se dedican a honrar sus raíces. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos originarios ya fermentaban el agave para crear el pulque. Pero fue hasta el siglo XVI cuando la destilación europea dio vida al tequila, una bebida que es hoy por hoy símbolo de nuestro México. Tequila es uno de los municipios más visitados de Jalisco. ¿Por qué? Por su gente, por su colorido municipio, por todo lo que ofrece día a día, por los paseos cortos, por las casonas, por todas las tequileras que se encuentran en este lugar. Y sobre todo, por lo que producen, por el tequila. Entre el verdor del agave y el aroma de la tierra mojada, Tequila Jalisco late como el corazón de una tradición que une historia, comunidad y un legado que traspasa fronteras. Este es un viaje por la tierra donde el tiempo se mide en cosechas, las calles guardan secretos centenarios y es donde los turistas caminan y pueden contar su propia historia.